conferencia correspondiente a ese ciclo de conferencias del programa para el agua y saneamiento. Esta semana tuvimos la oportunidad de compartir 2 veces, el lunes y hoy miércoles, de verdad con conferencistas que nos agrada tenerlos acá de la mano, por supuesto, el coordinador académico, el profesor José María de Viana. Antes de dar formalmente la palabra a ambos profesores, recordarles que por ser la última, hoy vamos a permitir abrir los micrófonos para que hagan sus preguntas. Solo para llevar el control, levanten la mano por el chat y allí les vamos a dar el pase. Bueno, como les mencionaba, vamos a hablar sobre la vida académica investigando el agua de la mano de Ignacio Rodríguez Iturbe. Así que bienvenido nuevamente, profesor José María. Bueno, verdad que hoy estamos especialmente felices, ¿no? Ignacio es de los venezolanos que siempre está cerca, aunque vive lejos. Está en la Universidad de Texas, pero Ignacio siempre está cerca de nosotros. Yo recordaba que siendo muy joven, cuando yo comencé mi ejercicio, conocí a Ignacio. Ignacio trabajaba en un modelo para la operación de Guri. Guri estaba en el proceso de construcción de la segunda etapa de Guri, y yo le preguntaba cómo era posible que un río tan bravo lo podíamos amansar en las ecuaciones que él estaba manejando. Y entonces me sorprendió mucho que el modelo predictivo funcionaba muy bien, que Delca lo utilizó durante muchos años para la operación del lago de Guri. Y al final la vida de Ignacio ha estado dedicado a la investigación para iluminar los secretos del agua. El agua que es mágica, que es fuente de vida, que es fuente de progreso, está llena de misterios para los humanos de inteligencia limitada. Ignacio se ha dedicado a eso. Por eso hoy estamos muy contentos de que nos cuente un venezolano tan especial como él. Ignacio es ingeniero civil de la Universidad del Zulia, pero tiene una carrera universal en distintas universidades y le ha dedicado su vida a la investigación. Pero además de eso, Ignacio sigue dando clases, entonces tiene un doble elemento de valoración para nosotros, que entiende la importancia de continuar compartiendo con sus alumnos. Tiene miles de alumnos que lo admiramos muchísimo. Y yo le preguntaba hace poco por qué no podía dar las clases, esta conferencia el día lunes, y simplemente porque los lunes él da 3 horas seguidas. Entonces me sorprendió mucho ese nivel de pasión que tiene. Y bueno, ahora en Zoom no es lo mismo, pero ha estado dedicado a sus alumnos y a la investigación. Siempre los trabajos de Ignacio son iluminadores. Su amor por Venezuela, su gente y sus recursos naturales es digno de admiración, y para nosotros es muy importante que los muchachos de este curso el día de hoy conozcan a Ignacio y lo tengan como referencia e ilumine sus vidas también. Muchas gracias, Ignacio, bienvenido. Gracias, Samari. Déjame agradecerte en público, de nuevo, te lo dije en privado ya, pero en público, la invitación a estar aquí hoy. Es muy especial para mí, de verdad, de nuevo hablar con estudiantes de Venezuela, con colegas de Venezuela. Con toda sinceridad, como te lo dije desde un principio, no estoy seguro que será del mayor interés para todos, porque hay gente que puede hablar mucho mejor que yo acerca de proyectos específicos y en los cuales han estado muy envueltos. Decidimos titular la charla Vida Académica Investigando el Agua, porque la mayor parte de mi vida, aunque es cierto que he estado metido en una serie de proyectos, ha sido lo fundamental en mi vida profesional, ha sido la parte académica. Y de nuevo, un gran gusto. Muchas gracias a todos y especialmente a José Mari por esta invitación. Hablar con gente de allá es de nuevo sentirme allá. Y uno piensa muchas veces, estoy seguro que algunos que están fuera, que me escuchan, sienten lo mismo. Uno se siente que nunca se ha ido. No es una conferencia, no hay PowerPoints, no hay charlas, no hay diagramas, no hay ecuaciones. Es más un conversatorio, es decir, y se me hace un poco difícil porque dice, vas a conversar sobre tu vida.
bueno, yo quiero una cosa sobre mi vida, pero evidentemente tengo que centrar un poco en lo que he hecho o lo que he tratado de hacer profesionalmente con respecto al agua, ¿no? Y en vida académica, si hay alguno de ustedes, los muchachos, que piense hacerla o ya la esté haciendo, hay tres factores fundamentales. Uno son la docencia, el otro la investigación y la tercera es la consultoría y servicio. El truco, como me dijo a mí una vez un profesor Eagleson, cuando me contrató en MIT para sustituirlo a él, precisamente ya murió Pete, era que Ignacio trata de hacer que las tres cosas coincidan en una sola, porque si no te vuelves loco. Y eso es lo que he tratado un poco de hacer, ¿no? Entonces, creo que han ido bastante juntas las tres cosas en mi vida, aunque ciertamente sí hay diferencias en las tres actividades entre enseñanza, investigación y docencia. El truco es tenerlas muy mezcladas, las tres muy íntimamente. También la institución en la cual uno esté laborando académicamente confiere un matiz especial a cómo se va a afrontar las clases y qué tipo de investigación se va a hacer. Por ejemplo, creo que he dado clases en muchos lados, Universidad del Zulia, en tiempo parcial en la Central para la Universidad Simón Bolívar, en MIT, en Texas A&M, en Princeton muchos años, 18 años de hecho, etcétera. Y el tipo de estudiante quizás es distinto, pero todos tienen las mismas características fundamentales a fin de cuentas. La primera cosa que yo me pregunté viendo hacia el pasado es por qué yo me dediqué a hidrología y por qué no a otras cosas como hidráulica, por ejemplo, y fundamentalmente es por realmente una pasión fundamental, y lo digo con sinceridad, de tratar de entender cómo trabaja la naturaleza. Y hubo un tiempo que pensé realmente que si lo mío era la física, después pensé, no, son ciencias de la Tierra, y en ciencias de la Tierra descubrí la hidrología. Entonces, ¿cómo funciona la naturaleza con respecto al agua? También pensé siempre que para diseñar cosas de importancia y para planificar cosas de gran importancia, uno debería por lo menos tratar de entender la naturaleza con respecto a su funcionamiento en el agua, ¿no? Y el diseño es sumamente interesante, la construcción es sumamente interesante, pero no, yo creo que no puede ir desligada en que se base fundamentalmente en el entendimiento del fenómeno natural. Si yo miro hacia el pasado, quizás, y esto es una visión muy particular, uno puede hacer muchas cosas, pero fundamentalmente 4 áreas han sido en el agua las que me han a mí llamado particularmente la atención, y después voy a tratar de decir por qué la importancia que tienen tanto desde el punto investigativo como desde el punto de vista de aplicación de proyectos de ingeniería. El uno es de un principio muy joven, empezaron las cosas de fractales, tuve la oportunidad de trabajar junto con Benoit Mandelbrot, que fue el creador de los fractales, y me enseñó mucho, no siempre coincidíamos y siempre tenía la razón, de hecho, pero la importancia de hecho, una buena parte de lo que es la ciencia fractal hoy en día se basa en cosas de hidrología. Lo que llamaba Mandelbrot el fenómeno de Noé y el fenómeno de Jacob. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? Es decir, cuando digo, me interesó mucho la parte de persistencia. ¿Por qué? Fundamentalmente, para ponerlo en palabras claras, es el por qué los ríos, no solamente los ríos, pero vamos a hablar de los ríos, por qué los ríos tienden a tener seguidillas de años en que están muy por debajo del nivel medio y seguidillas de años en que tienden a estar muy por arriba del nivel medio. Es decir, los ríos no van simplemente hacia arriba y hacia abajo alrededor de su promedio. No, pasan largo tiempo por debajo del promedio y largo tiempo por arriba del promedio. El largo es una palabra fundamental aquí, porque es realmente muy largo el tiempo. Tan largo que modelajes matemáticos de tipo común y corriente, vamos a ver, que sepan un poco más de eso, tipo marcoviano para ser exacto,
no lo pueden reproducir. No pueden reproducir este fenómeno en que la persistencia del río que parece estar por mucho tiempo por arriba del promedio y después por mucho tiempo por debajo del promedio. Por supuesto, sube y baja, pero si uno toma largos periodos de tiempo, pareciera que el promedio está por arriba y otros largos periodos de tiempo por debajo. Eso se da con mucha frecuencia en los ríos, no todo el tiempo, pero se da con mucha frecuencia. Y al tratar de hacer simulaciones para realizar proyectos, etcétera, 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 uno tiene que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Miren, una presa es simplemente como un tanque de agua en una casa, ¿no? A los que no hayan estado en hidráulica y hidrología. Uno hace, mientras menos llega el agua a la casa, más grande tiene que ser el tanque. Yo me acuerdo que cuando viene el placer, José María era el director de Linos, por cierto, el agua a veces no llegaba por varios días, ¿no? Entonces yo empecé con un tanque, no sé, fue de 7 metros cúbicos. Total, terminamos con un tanque de 80,000 litros y así todo se iba, porque mientras más pasa el agua sin venir, uno necesita un tanque más grande para almacenar. Eso es lo que hace una presa. Trata de apaciguar las variaciones alrededor del promedio. Si el río siempre estuviera alrededor del mismo promedio, no haría falta ninguna presa. Simplemente tome el agua y listo, sabe que va a estar en el promedio. La presa se hace y entonces, inmediatamente este fenómeno de persistencia que describí antes se vuelve crucial en el diseño. Se vuelve crucial en el diseño. Bíblicamente se habla, ¿no?, de los 7 años, las vacas flacas y las vacas de Egipto, ¿no? De hecho, los datos del río Nilo fueron los primeros datos que se usaron por un señor llamado Horst en estudiar este fenómeno de la persistencia. La persistencia a mí me llamó fundamentalmente la atención por dos cosas. Una, porque evidentemente tenía una importancia muy grande en el diseño de abastecimientos de agua. ¿Por qué? Porque uno hace diseños multianuales, que en años malos las presas estén ahí para darle agua, y en años buenos se ahorra y para los años malos, etcétera, etcétera. Habría que entender la persistencia, pero más me llamó la atención es, ¿por qué la persistencia? ¿Por qué el río tiende a tener esto? No solamente los ríos. Muchos fenómenos geofísicos tienden a tener este fenómeno de persistencia, que se llama el fenómeno de Horst, H-U-R-S-T, Horst. Que por cierto, datos al margen como chiste, dando una conferencia hace muchos años en el Imperial College, el Colegio Imperial de Londres. Hace muchos años, estaba muy joven. Se me ocurrió decir, bueno, y un poco de historia para los que estaban. Dije, y este fenómeno se llamado fenómeno de Horst. Y lo empezó a estudiar Edwin Horst en Egipto. Yo cuando estaba simplemente era un ingeniero que estaba haciendo el servicio militar allá, pero y yo dije, me imagino que no tendría mucho que hacer sino dedicarse a esto. Y en paz descanse, y se levanta una mano y dice, todavía estoy vivo, en inglés. Era el señor Horst, que estaba presente en la conferencia. De ahí para abajo la conferencia fue palo abajo, compañero, porque después tan semejante metida de pata. Pero volviendo al tema, me interesa mucho saber por qué. ¿Por qué ese fenómeno de persistencia? Y con lo cual matemáticamente abrió un campo inexplorado en modelaje matemático. Porque lo primero que se trató de hacer fue de reproducir la persistencia incorporando cada vez más fuerte la correlación. Eso no lo logra. No voy a entrar en detalle, pero no lo logra. Había que usar un fenómeno totalmente distinto. Son los fenómenos fractales. En el IESA, muchos de ustedes están en el IESA. De hecho, Mandelbrot, aunque escribió la segunda ola de papers de Mandelbrot en hidrología, aunque él no tenía nada de hidrólogo, y de hecho pone el nombre del fenómeno de Horst, lo bautiza así Mandelbrot. Una buena parte de sus problemas, de sus trabajos iniciales en fractales, fueron la variación de los precios del algodón, en los cuales demuestra la estructura fractal, la estructura de autosimilaridad, en inglés self-similarity. Así que no hay una escala característica. Cuando uno mira algo a una escala y otro mira lo mira lo mismo a otra escala, no puede distinguir la escala. Voy a dejar un ejemplo de esto. Usted ve una cuenca o ve un árbol cualquiera en su casa y toman una rama del árbol, o en una cuenca toman una subcuenca. Si ustedes la ponen más grande
y yo no les digo que es una subcuenca, ustedes no pueden decirme si es la cuenca grande, es la cuenca pequeña, es una cuenquita, es una cuencota. No, no existe una escala característica. Eso es lo que se llama autosimilaridad, que todas las partes y el todo son similares sin que haya una escala característica que las distinga. Eso es una cosa fundamental en modelar variaciones de precios, por ejemplo, en el mercado de valores, y también en fenómenos hidrológicos y fenómenos geofísicos. Eso es la base de lo que son fractales, por decirlo poco. Y de nuevo, ahí inmediatamente eso trajo un gran interés. Me interesó muchísimo a mí, ¿por qué la naturaleza va a ser fractal? ¿Por qué? ¿Por qué las cuencas de los ríos lucen como son? Que las cuencas son las que dan origen a los caudales, ¿no? Entonces, la razón por la cual si existe esta persistencia, debía estar en la estructura de las cuencas. Primera pregunta. ¿Por qué las cuencas de los ríos por qué las redes de drenaje son dendríticas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un árbol, yo estoy mirando ahorita en una ventana aquí, un árbol que está allí, es como una cuenca de un río, ¿no? Excepto algunos árboles, hay otros que no. Pero fíjense que un río tiene tres zonas. La zona de la cuenca como tal, que es la que produce el agua y el sedimento. La zona de traslación, donde el río meandra, y la zona del delta. Eso se parece mucho a una planta. La zona del delta es muy distinta. Es una cosa dendrítica, pero tiene todo tipo de loops cerrados, porque hay dos fuerzas. La marea que entra, el flujo que sale. La zona de traslación es interesante, pero para mí no me excita tanto el conocerla como la zona de producción. La zona de producción es la cuenca como tal. Y en esa es una estructura dendrítica donde no hay loops cerrados, es decir, es como un árbol. Y ahí es donde se da la estructura fractal, en donde las subcuencas y la cuenca total y las subcuencas más chiquitas y las subcuencas más grandes son todas estadísticamente iguales. Quiere decir estadísticamente iguales. La estructura topológica de cada una de ellas es la misma. Y más aún, si yo les doy una foto de una subcuenca chiquita y la cuenca grande, no me pueden decir cuál es la chiquita y la grande siempre que yo no les dé la escala. Eso es lo que se llama autosimilaridad, o self-similarity en inglés, autosimilitud, y es la estructura fractal. Eso es sumamente importante. Ahora, la razón era también por qué. Yo siempre digo a mis estudiantes que piensen que, y no lo digo en broma totalmente, que si Dios aparece en este momento en la oficina, cuando están haciendo una tesis, por ejemplo, digo, si Dios aparece en la oficina en un momento, se sienta en la silla de frente a usted y le dice, te respondo una pregunta, tengan la pregunta lista, por el amor de Dios. Porque lo que es imperdonable es que Dios se aparezca y diga, te respondo una pregunta y uno no sepa qué preguntar. Para investigar, para investigar, lo que uno tiene que tener primero es la pregunta clara en la cabeza. Aquí había varias preguntas claras en los cosas anteriores. Era, por ejemplo, ¿por qué, señor, son dendríticas? ¿Y por qué son autosimilares? Bueno, no voy a entrar en ecuaciones al respecto, pero logramos demostrar, eso está hace ya unos años, una cosa que causó bastante impacto, que la razón de ambas cosas era porque la cuenca se organiza de forma de trabajar lo menos posible para llevar el agua y el sedimento de cualquier punto de la cuenca a un punto común que es la salida de la cuenca. Esto se puede expresar en ecuaciones y fue expresado en ecuaciones. Y entonces uno dice, bueno, expreso esas ecuaciones del trabajo, la energía que se gasta en trasladar el agua de cualquier punto al punto de salida. Y después digo, voy a minimizar esa ecuación. Y al minimizar esa ecuación, lo que me resulta es una estructura dendrítica autosimilar. No solamente autosimilar, sino que dio origen inmediatamente a una serie de, entre comillas, la palabra leyes de estructura de la cuenca, sumamente útiles, de tipo probabilístico, sumamente útiles. Por ejemplo, yo cierro los ojos y pongo el dedo en el mapa de una cuenca y el área contribuyente a ese punto, yo no puedo decir exactamente cuál es, pero sé cuál es su distribución de probabilidades. Exactamente. Y no me importa dónde esté la cuenca en el mundo, ni la estructura de la cuenca. Es una ley bellísima.
y sumamente útil, entre otras cosas, para estudiar el potencial hidroeléctrico de una cuenca. Eso se demostró a posteriori, es una de estas cosas bonitas, que dice, la teoría dice esto, vamos a buscarlo y se encuentra exactamente lo que es. Ese punto ahí entró justamente junto con el fenómeno de persistencia que dio el primer campanazo acerca de que los caudales tienen una estructura fractal autosimilar. ¿A qué se debe? Al paso a que la cuenca tiene una estructura fractal. Y la razón, esto es mucho más importante, la razón para esa estructura es que se minimiza el trabajo que hace la naturaleza en tomar el agua de cualquier punto hacia la salida. Eso que estoy expresando en palabras se puso en ecuaciones, se puede poner en ecuaciones y se deducen una serie de leyes. Vamos a llamar las leyes, el tipo probabilístico, que se cumplen maravillosamente bien y que uno siente una sensación realmente de un gusto extraordinario cuando ve y dice, Dios mío, trabaja. Es así como funciona la naturaleza en este caso. Ese preguntarse de cómo funcionan las cosas es lo que lleva fundamentalmente el alma del investigador por dentro. Yo no conozco investigador que no tenga esta pregunta. Uno puede estar haciendo investigación o no, pero yo trato de decirle a mis estudiantes cuando vayan caminando por el mundo, paseando por las calles o visitando cuencas o haciendo lo que sea, se tiendan a preguntar por qué y por qué. ¿Por qué las galaxias no tienen una estructura dendrítica, más bien una espiral? ¿Por qué algunas flores son en espiral? Otras cosas también. Porque fundamentalmente hay muchos tipos de estructuras naturales, pero hay la estructura de galaxia, de espiral, hay la estructura dendrítica. En la estructura dendrítica hay muchos tipos. Hay la estructura dendrítica aleatoria, que no es la de las cuencas. Hay una aleatoriedad, sí, pero responde a un principio de minimización de energía, de gasto de energía. Hay la estructura de explosión, cuando una gota agita, por ejemplo, hay una explosión de las partículas de agua. Ese es otro tipo de estructura. ¿Por qué la naturaleza prefiere en algunos casos alguna, en otros casos otra? Simplemente también, por ejemplo, cuando se mueve una culebra, ustedes se han fijado que, supóngase una culebra moviéndose en un médano, tiene mucha similitud a cómo van los meandros de un río, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las cosas que son similares? ¿Qué controla esa estructura meandral? Ese tipo de cosas son preguntas que alguien que tiene el alma de investigador se va preguntando cuando va viendo las cosas, diciendo ¿y por qué? ¿Y por qué? Y da lugar a este tipo de trabajo que realmente son muy excitantes, al menos para mí han sido sumamente excitantes en mi vida. Es decir, el trabajo en esas cosas ha dado lugar a una serie de asuntos, por ejemplo, el diseño de redes de estaciones. Esto es un problema muy serio, pero trasciende la hidrología también a los que estén estudiando economía. Es el problema de muestreo. En el caso de lluvia, por ejemplo, el caso de correntía es distinto, pues me lo dictamina donde yo quiero hacer un proyecto y ahí tengo que hacer el muestreo, poner una estación de caudales o estudiar la estación de caudales. Pero fundamentalmente, quiero decir, pero en lluvia, yo no sé dónde va a llover. Tengo campos de lluvia que son aleatorios. ¿Cómo diseño yo una red de muestreo para caracterizar el fenómeno de lluvia? Es una pregunta sumamente interesante. Si el fenómeno de lluvia, en su característica espacial, también es fractal o no fractal, puede o no puede serlo, entre paréntesis. ¿Cómo diseño la red de estaciones? Además, ¿qué criterio voy a usar? Si lo que quiero es sacar la cantidad de agua promedio en una zona a largo plazo, me basta una estación o dos estaciones. Yo no puedo comprar tiempo por espacio. No puedo decir, oh, voy a poner 60 estaciones operando durante 5 años. Y eso no es mucho mejor que poner un par de estaciones operando durante 5 años. Ahora, es muy distinto si lo que quiero es determinar las características de un tipo de tormenta. Ahí sí tengo que mostrar, poner estaciones intensamente en el espacio. Este tipo de la unión de la caracterización espacial y temporal del fenómeno con el muestreo que tengo que hacer también fue
una cosa que me interesó profundamente también, porque no es que había hecho en hidrología, el campos estocásticos, el muestreo de lo que llaman stochastic fields, campos estocásticos en espacio y tiempo, es complicado, y es complicado pero sumamente interesante. Y se transmite después de la lluvia a hacer lo mismo en humedad del suelo. Humedad del suelo probablemente es la variable básica en hidrología, la que une la parte más geofísica, precipitación, con la escorrentía y todo lo que funciona en la cuenca. Por ejemplo, si yo tuviera que irme mañana a un sitio totalmente desconocido, olvidarme de toda la hidrología, quisiera tener una ecuación clara en mi mente. La ecuación de balance de humedad del suelo. ¿Cómo es la humedad del suelo? ¿Cómo depende de lo que le cae, que es de la percolación y de la evapotranspiración? Esa ecuación es fundamental, pero es sumamente complicada en espacio y tiempo resolverla. Entonces, otra pregunta también que surgió durante estos años fue, muy bien, ¿cómo puedo yo caracterizar esa humedad del suelo? Y la respuesta a nivel puntual, en un punto, era clara, pero y José Rafael Córdoba, por ejemplo, que creo que está ahí, hizo bastante de esto en su tesis, pero lo que a mí me interesaba es, yo quiero la probabilidad la función de probabilidad, densidad de probabilidades, la PDF, función de densidad de probabilidad de la humedad del suelo en un punto. Y la quiero analítica. ¿Por qué la quiero analítica? Porque así va a ser la única forma que de ahí puedo pasar a lo que son lo que se llama esfuerzo, estrés, ¿cómo se llama? De sequía en la vegetación. Y es lo que me va a unir el tipo de vegetación con el tipo de vegetación con el clima y el suelo. O sea, la unión de clima, suelo y vegetación, que es una sola cosa, la va a dar esta humedad del suelo. Interesantísimo es, y es una frontera de investigación en este momento, es que, como decía antes, la cuenca, la organización de la red de drenaje de una cuenca y su sistema de colinas que hacen la red de drenaje, la caracteriza, la manda, la controla la minimización del trabajo para conectar cada punto con minimizar el trabajo en llevar el agua de cada punto de la cuenca a la salida. Eso es verdad. Pero uno se pregunta, ok, ¿y cuáles son inmediatamente las consecuencias que esto tiene acerca de la organización de la vida en la cuenca? Con la vida me refiero a cosas como, por ejemplo, biodiversidad, la persistencia de poblaciones, tanto de tipo animal como de tipo vegetal. Biodiversidad, persistencia de poblaciones, la preservación de especies, cuánto duran, etcétera, etcétera. Lo que se ha logrado, lo hemos logrado demostrar realmente en grupo últimamente, para mí es sumamente atractivo, que es que aunque la energía, la administración de energía es la que controla realmente la estructura de la red de drenaje, esta estructura también es, yo no diría óptima, cuidado con la palabra óptima, pero es sumamente beneficiosa para la organización de la vida en la cuenca. Me explico más claramente. La persistencia de metapoblaciones de tipo ecológico o la persistencia de especies es mucho mayor en redes de drenaje que minimicen el gasto energético que en cualquier otra estructura que haya por allí. Lo cual es extraordinario, ¿verdad? Porque se está dando una confluencia de cosas en la naturaleza en la cual partimos de administración de energía, pero no tenía nada que ver con la parte ecológica, sin embargo se mezclan. Y se mezclan de una forma que uno dice, esto es una maravilla, es decir, qué bello es cómo trabaja la naturaleza. Esa es otra área que a mí me fascinó mucho y que tuvo relevancia también en proyectos de investigación. No solamente investigación, en proyectos de consultoría. En el asunto de la persistencia que mencioné al principio, José María mencionó a Edelca. En Edelca trabajamos José Rafael Córdoba, Marcelo González y yo trabajamos bastante tiempo en una consultora que tenemos asesoría en modelo de operación de Guri, en la simulación de caudales, etcétera, etcétera, etcétera. El fenómeno de persistencia era importante
Guri, por supuesto, es multianual y tiene ciertas reglas de operación, generación hidroeléctrica, uno trata de mantener la altura de agua máximo posible, etc. Pero inmediatamente lo que estábamos haciendo en persistencia, que tiene su origen fractal, se trasladaba a una cosa un asunto eminentemente práctico como es la operación de una cosa. Debo decir con orgullo que Harsa en aquellos tiempos era la que hacía esa cosa. En el que Harsa dijo, en un momento dado, dijo que estos señores lo están haciendo mejor que cualquiera pudiera hacer, así es que y lo pasamos a hacer con un grupo de Edelca, que fue un placer trabajar con Edelca. No sé si José Rafael está en línea o no, pero yo recuerdo ese tiempo con gusto y además con cierto orgullo personal diciendo, lo hicimos y lo hicimos bien. Ojalá eso siguiera. Pues bien, en el aspecto hidrogeomorfológico y de ecohidrología, la conjunción de la ecología y la hidrología, en la cual me referí tanto cuando hablaba de la ecuación de balance del agua, en la conjunción de ecología e hidrología, lo que hoy en día se llama ecohidrología, ecohydrology, que es la armonía entre clima, vegetación y suelo. Hubo proyectos en los cuales hubo por lo menos a mí me dio mucha satisfacción. Uno que me viene inmediatamente a la cabeza fue el Plan de Aguas de España. Y esto merece quizás una mención especial, porque muchos de los que están en el IESA, de los estudiantes del IESA, tienen que ver con asuntos económicos y otros con asuntos sociopolíticos, y cómo se manejan las cosas en el mundo real. En el mundo real. Tengo que hacer un breve recuento de la cosa. El plan de España, el de Aguas de España, había empezado, y no quiero ofender a nadie con esto, no estoy tomando partidos políticos en esto, sino es una realidad. Lo había empezado el PSOE, el Partido Socialista Español, en tiempo de Felipe González, al cual se opuso por razones políticas para ganar las elecciones en Zaragoza, en Aragón, etcétera, el Partido Popular, que le interesaba profundamente las elecciones en este tipo. Y el plan de agua, la distribución del agua, es una cosa fundamental en España, que no es una nación hídricamente muy rica. El río principal es el río Ebro, y alrededor del Ebro se centraba el plan de agua. Muy bien. El PSOE perdió las elecciones, ganó el PP de Arnal, ¿cómo se llamaba este hombre? En esos tiempos. Y después de haberse opuesto, de haber ganado la elección, dice, no, el plan de agua está bien. Vamos a echarle pichón al plan de agua. Porque era obvio que había que hacer algo. Estaba bien estructurado el plan de agua. Entonces empieza a planearlo. Vienen las siguientes elecciones. En las siguientes elecciones es que se opone el PSOE. Precisamente por las razones me interesa ganar en estos lados. La cosa cambió violentamente, y no voy a abundar en eso después del atentado de la estación de Atocha, que pierde el PP las elecciones, gana el PSOE, y el plan de agua quedó totalmente nebuloso. Pero en ese momento en que se está discutiendo eso, en que el Partido Popular PP está mandando en España y el PSOE está en la oposición, que era una oposición muy cívica, es decir, había mucha comunicación entre las partes. El plan de agua la discusión del plan de agua se hizo fundamental. Y un grupo de 5 personas, yo representaba la parte hidrológica como tal, había uno que representaba la parte ecológica, el otro la operación, etcétera, etcétera, fue contratado. Se le llamó el grupo Berkeley porque 2 de las personas venían de la Universidad de Berkeley. Yo estaba en Princeton en ese momento. Fueron contratados para dieron una opinión totalmente clara. Insisto y siempre insistiré que la parte hidrológica estaba excelentemente bien estudiada. State of the art, como digo en inglés. Tanto es así que en una discusión, me acuerdo que estábamos en Bruselas, frente a la Comunidad Europea, por una cuestión de una fondo, y fue el comité asesor, y empezaron a hablar de la hidrología, y yo con una sonrisa, no quise insultar a nadie, le pregunté a alguien que hablaba, ¿realmente usted tiene idea de lo que está hablando? Y el hombre se me rió, un señor mayor que yo me ríe, y me dice, ¿cómo quiere que tenga mucha idea si yo soy abogado? Entonces, hacemos un break para tomar café, y los dos muertos de la risa, y se me acerca, todavía me acuerdo, Paco, el jefe de hidrología, era un ingeniero muy buen hidrólogo,
Paco Cabeza, y me dice, pero Ignacio, pregúntale quién es, porque ellos dos eran amigos, porque estaban en polos distintos en ese momento. Me dice, yo soy el que firmó el plan original. Y le digo, ¿y cómo entonces ahora dice esto? Ah, porque antes estaba en el gobierno, ahora estoy en la oposición. Entonces, así mismo, pero con aquella tranquilidad tomando café. ¿Por qué menciono esto? Porque la realidad es mucho más compleja que la ingeniería y la ciencia. Es decir, hay que poner de acuerdo las partes. Y era algo que yo es decir, para mí fue una enseñanza grande ese proyecto de cómo convencer. Me acuerdo en serio, yo no lo llamaría debates, pero situaciones tensas con la ministra del Ambiente en ese tiempo. En televisión estaba yo representando la parte de hidrología y decía, en hidrología no tienen cómo atacar a usted. Es decir, hagan lo que quieran, porque hay realidades políticas, pero no le echen la culpa a la hidrología. Se llegó al punto que, por ejemplo, Cataluña decía que era mejor, en vez de usar el agua del Ebro, llevarla para allá, traer agua del Ron. Las fuentes del Ron están en Francia, decía el otro. Decía, usted está. Aquello fue un 3x8. Total, vamos arroz con mango, como llaman. No se hizo. Ahora fue una experiencia extraordinaria visitar pueblo a pueblo y reunirse con los distintos consejos municipales. De los distintos, fueron como 3 semanas de eso en unas vacaciones, un verano. Y con los grupos tanto de la oposición como del gobierno, y oír la gente a lo que querían decir. Sus miedos, etcétera, etcétera, la parte ecológica, la parte extraordinaria. Otro ejemplo en el cual estuvimos muy mezclados, que para mí también me enseñó también mucho, fue el ejemplo del Puyango Tumbes. El Puyango Tumbes es un río entre Ecuador y Perú. Tumbes, un pueblo al lado de Perú, y creo que se llama Machala, del lado del Ecuador. Se quería hacer, la Corporación de Dinero de Fomento, CAF, financió el estudio para un proyecto de uso conjunto de 3 presas en esa zona, que aliviara la situación de agua, especialmente más crucial para el lado del peruano, que es mucho más seco que el lado ecuatoriano. Ahí estaba José Rafael Gordón, Marcelo González, estaba yo, bueno, un grupo. Fue sumamente interesante. Se hizo el proyecto, se estudió. Los ingenieros de cada lado muy de acuerdo. Se escogieron los sitios de presas, se hicieron los movimientos, el estudio hidrológico y tal. Y al final no hubo acuerdo político. Yo no tengo muy claro si fue en la operación o en cómo se iban las prioridades en la operación. Lo cierto es que después de que un proyecto totalmente hecho, no la ingeniería, pero toda la parte hidrológica, muy bien estudiado, se deja de hacer y consigue una situación muy triste, pues, por razones políticas. Y no estoy criticando, diciendo, ay, no se deben tomar en cuenta. No, estoy tratando de dejar en claro la realidad de muchas veces en las obras de ingeniería. En ese, por ejemplo, una cosa de la que yo recuerdo con mucho gusto de ese proyecto es que se daban, una de las cosas que hicimos, pues, era dar clases. Tumbes es una aldea muy, muy pobre. A un grupo de ingenieros que se iban a Tumbes a aprender a operar los modelos que estábamos usando de operación y de simulación de caudales. Fue realmente una cosa bonita, una cosa sumamente útil que me dejó por lo menos a mí un gran sabor, ¿no? Un gran sabor. De nuevo, aquí se usa, uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde estaba la hidrología ahí? La hidrología estaba en todos lados realmente, desde la parte de proyecto hasta la parte de operación, hasta la parte de muestreo. Pero muy interesante también, eso tenía una gran relevancia con la investigación que estamos haciendo, que mencioné antes. Todos estos proyectos incorporaban criterios de persistencia en cuanto al diseño de las presas y en cuanto a la operación de un sistema de presas. En el caso de, por ejemplo, de otro proyecto, la Laguna de Venecia, cuando famoso proyecto que muchos han oído nombrar quizás el proyecto Moisés, Moses le dicen en español, pero Moisés, en inglés, perdón, Moisés, en Italia, es el cierre de la Laguna de Venecia. No me voy a meter en los pros y los contras del proyecto, aunque sí creo que estaba muy justificado, si no es permitir que cada vez sean peor las inundaciones en Venecia.
pero había problemas, es decir, había que estudiarlo muy claramente. Otras cosas que hubiera corrupción y demás, eso se paró, pero eso es otro asunto distinto. La concepción de ingeniería yo creo que es correcta, pero usted cierra la laguna y impide que el centro de baja presión que llegue, que provoca la marea alta, se transmite a la laguna y entonces revienta Venecia, pues. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiempo y cuántas veces al año puede hacerlo? ¿Y cuánto tiempo puede? Porque hay ríos que están descargando en la laguna, que están contaminados, y eso tiene un problema. Ahí inmediatamente se presentó la pregunta muy fundamental de, bueno, ¿cómo va a afectar esto la parte, los cultivos y las zonas agrícolas que rodean a Venecia y por las cuales transcurren estos ríos que van a desembocar a la laguna? ¿Cómo va a reaccionar la parte ecológica, la flora y de la laguna misma? Ahí había que entender, o hay que entender, cuál es la relación. Bueno, ahí entre otras cosas el problema de salinidad muy fuerte, pero también hay que entender la relación clima, que es estocástico, es decir, varía cuando llueve, cuando no llueve, cuando llueve. Los ríos estocásticos también, cuánto traen, cuánto no traen, etcétera, etcétera, con la reacción a través del suelo de los distintos tipos de vegetación. No hablemos de peces y de otras cosas también, pero vamos a centrarnos en la vegetación. De nuevo, en este tipo de proyectos se hacía, por lo menos a mí se me hacía cada vez más evidente, la extraordinaria unión que hay entre el aspecto investigativo del agua y el aspecto de proyecto del agua, en lo que hay que hacer para resolver el problema. Algunos de nosotros tenemos el alma más en la parte investigativa, otros la tienen más en la parte de ingeniería, en la parte de hacer el proyecto como tal. Pero los dos están muy unidos y el uno conoce del otro y este conoce de este y este de este. Porque si no, no se hacen las cosas bien, si no se tienden a hacer las cosas a lo loco y eso es un problema. De hecho, hoy en día yo diría que ecohidrología probablemente es una de las áreas donde más actividad hay en hidrología. ¿Por qué? Porque todos estamos muy preocupados por la situación del medio ambiente, por el calentamiento global, por lo que sea, pero cosas relacionadas, cualquiera de ellas relacionadas con la vida en el planeta. Vida humana, vida vegetal, vida animal, etc. Como, por ejemplo, cómo se afecta, alguien puede pensar, Dios mío, ¿cómo se afecta la biodiversidad de la flora fluvial, de la flora, pero quiero decir, de la fauna fluvial, específicamente de los peces en el río Mississippi? Ese es un problema que estudiamos, muy, muy interesante de estudiar y sumamente crucial, sumamente crucial. El Mississippi es la arteria de los Estados Unidos, los Ohio, el río Ohio y después el Mississippi, Ohio, Mississippi, los dos están conectados, los Ohio en el Mississippi. Y si se cambia algo allí, ¿o qué se cambia? ¿Cómo afecta la biodiversidad de los peces? Tanto en cantidad como en tipo de peces. Esto se ha trasladado también a proyectos como en el río Mekong, el delta del Mekong, en el cual la pesca es la cosa número uno en la supervivencia de esa población. Pero también se quiere la energía, entonces están planteando una serie de desarrollos de presas aguas arriba. ¿Cómo va a afectar eso, la biodiversidad abajo? Es una pregunta difícil de responder, ¿eh? No es cómo va a afectar el agua, eso no es fácil de responder. ¿Cómo va a afectar la biodiversidad? ¿Cómo va a afectar la masa total de pesca? Esas son preguntas delicadas y hay que responderlas haciendo investigación. Por eso es que digo que investigación y proyecto van muy, muy juntos en este caso. Y por supuesto, tratar de transmitir esto en la docencia. Yo veo que ya que José Mari se conectó, se me está acabando el tiempo, puedo seguir un rato más, pero quiero dejar mucho espacio para preguntas. Creo que no, estoy ya en 45 minutos según creo. Pero si algo quisiera decir es que realmente el agua es fascinante. Sigue 15 minutos más y nació no hay problema. Bueno, voy a seguir 5 para que tengan tiempo para preguntas. El agua es fascinante.
Y muchas veces tendemos a verla simplemente, hey, el agua, voy a hacer hidrología, que es como cuánta cantidad de agua tengo en la presa, cómo está, perdón, en este sitio donde quiero desarrollar algo, cuáles son las fluctuaciones del agua, de la cantidad de agua, a lo mejor me fijo en la calidad también, y para adelante con los faroles. No, 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 no. Es cómo impacta la vida de todo tipo en la cuenca. Cómo impacta la preservación, bueno, la vida tanto en la calidad de la misma como en el tipo que hay. Y esto es fundamental. Si se acaba con la biodiversidad, estamos fregados. Es decir, la biodiversidad es una de las riquezas más grandes que tiene el planeta. La biodiversidad de los países hay que mantenerla y cultivarla a todo trance. El agua en esto tiene un papel fundamental. También lo tiene, por supuesto, y no me he metido en esto, es fundamental para la vida humana. Hace 2 días la Academia de Ciencias del Vaticano sacó un comunicado hablando de esto, del derecho al agua de las poblaciones, sobre todo las poblaciones marginales, etc. ¿Cuál es el futuro en este caso, dado el desarrollo, por ejemplo, ejemplos claros, en el Amazonas, de deforestación? ¿Por qué tomo el Amazonas? Y es un problema complicado porque es el pulmón del mundo, controla una buena parte de la circulación global. Y la deforestación está tomando magnitudes dramáticas. Es decir, ¿es un problema de hidrología? Por supuesto que lo es, aunque no estemos hablando del caudal como tal que van a tener los ríos de las zonas que se verá afectado. Estamos hablando de la influencia que tendrá en eso en base a el impacto que tiene la transpiración de los bosques, en el cambio de calor y en la convergencia o divergencia de los flujos de aire cargados de agua. Este tipo de cosas forman parte de la hidrología, forman parte del problema de agua. Y le dan una multidimensionalidad que va mucho más del hidrólogo. El hidrólogo, yo soy hidrólogo, no puede prestar todo lo que pueda conocer y desconocer. Y decirlo francamente, no sé. Y hay muchas cosas que uno no sabe y las juega por oído. En diversos problemas. Pero hay otros aspectos, los aspectos sociales, los aspectos políticos, los aspectos económicos, el impacto económico de cada quien de estas medidas. Es muy fácil decirle a la gente del Mekong por allá, decir, no hagan eso. ¿Y la energía que necesitan? ¿De dónde la van a sacar? ¿De dónde la van a sacar? Y si usted hace una encuesta simplemente, la encuesta va a hacer que hagan las benditas perolas para tener energía. Porque es algo que van a ver de inmediato. Lo otro va a llevar más tiempo. La disminución de la masa en peces o de la biodiversidad de los mismos. Pero va a ser al final quizás más impactante que la primera. ¿Cómo se transmite eso socialmente? ¿Cómo se llega a la toma de decisiones en esto? Son problemas muy complicados porque son problemas multidimensionales en los cuales, de múltiples objetivos, en los cuales los objetivos no son conmensurables. Es fácil hacer un análisis de decisiones. Y ustedes lo saben mejor que yo, están estudiando economía, toman decisiones económicas, etc. Es fácil hacer un análisis de decisiones. Cuando hay incertidumbre, a mí no me importa la incertidumbre, yo lidio con la incertidumbre, pero es fácil hacer un análisis de decisiones en que todas las consecuencias y los beneficios, las consecuencias, malas o buenas, sean de tipo económico. Uno siempre suma y resta, multiplica por las probabilidades, etcétera, etcétera. Pero el problema es que en estos problemas donde entra el agua, las consecuencias son no conmensurables. Va a haber gente que se va a morir de hambre, o va a haber gente que se va a enfermar. ¿Ok? De una decisión y con la otra también, con las dos. ¿Cómo se toman las decisiones? Para eso es que se hacen los procesos políticos, se elige gente, cada quien propone una cosa y se llega a ello. Ahora, eso no es fácil. La función muchas veces del hidrólogo, del ingeniero, inclusive muchas veces del economista también, es plantear la situación lo mejor que se pueda, en los términos más claros posibles los que toman las decisiones. Y los que toman las decisiones van a ser la gente electa, elegida, llevada al poder democráticamente, que representa a la gente. Y entonces ahí se tiene que dar el debate. Por ejemplo, el caso del Mekong tiene tiempo y el debate no se ha decidido. Nosotros hicimos un trabajo en eso, precisamente,
demostrando cuán sensible era la toma de decisiones precisamente a cosas que no son conmensurables. Entonces, es decir, no es claro, esta decisión es óptima. Óptima con respecto a qué, si no son conmensurables. Es decir, vamos a ponerle un valor a la vida humana. Eso hacen las compañías de seguros, pero yo no creo que a nivel de gobierno se haga eso tranquilamente. Esos son problemas. Quiero terminar con esto, pues el agua tiene efectos tiene conexiones tan múltiples con todos los aspectos de la vida humana. Salud, vida misma, alimentación, la ecología, biodiversidad, que van mucho más allá de lo que generalmente la gente se imagina diciendo, bueno, van a construir una presa. No, construir una presa en medio es fascinantemente sencillo. No, es todas las consecuencias de otro tipo que esto puede tener. Ojalá muchos de ustedes realmente se metan en esto y con una actitud abierta respecto por el camino que sea, por la parte económica, por la parte social, por la parte hidrológica. Van a tener que trabajar juntos, y con una mente muy abierta. Yo quiero dejarlo aquí porque veo que algunas preguntas las están tipeando, pero creo que vamos a abrir los micrófonos. Y de nuevo, quiero dar las gracias en el alma, realmente en el alma, a José María y a todos ustedes por esta oportunidad. No saben lo contento que me pongo yo cuando hablo con Venezuela. Muchas gracias. Sí, profesor, de verdad, muchísimas gracias. Grato escucharlo. Efectivamente, como lo mencionamos al inicio, vamos a abrir los micrófonos para que realicen preguntas. Sin embargo, como ya por el chat adelantaron, le vamos a dar la oportunidad a Francisco Ayala, después a Saúl Huitrago, por último Samuel Castellanos. Igual los demás pueden levantar la mano y con gusto le permitimos que conversen con el profesor. Adelante. Francisco Ayala. Bueno, voy a leer su pregunta. Saludos, profesor. ¿Cómo definir criterios para estimar el caudal ecológico de un río? Es una pregunta muy concreta. Yo no creo, aquí voy a diferir de mucha gente, se han dado ciertos criterios en base al caudal mínimo que el río tiene, que sea el promedio de los 7 días más bajo. Yo no creo, yo honestamente, voy a ser sincero, no creo que tienen mayor validez. Creo que diferentes criterios implican diferentes asuntos. Así es que creo que yo no me plantearía la pregunta cómo definir el criterio, sino me plantearía la pregunta es cuál es el efecto que van a tener en diversos aspectos del problema ecológico, diversos caudales mantenidos durante cierto tiempo. Y eso van a dar respuestas diferentes. Y entonces va a tener que tomarse una decisión al respecto. Saúl Huitrago, para seguir el orden del chat y posterior a los que levantaron la mano. Saúl Huitrago, si puedes hacer tu pregunta. Sí, claro. Muchísimas gracias, ante que nada, Alianza, por este espacio. Profesor, muchísimas gracias por todo el conocimiento compartido en estas presentaciones. Y mi pregunta venía en relación con la persistencia y quizás su relación y el impacto que ha tenido o que ha pasado con esa persistencia producto del cambio climático, ¿no? Y después entonces cómo eso lo aterrizamos un poco a Venezuela y pensar un poco cuál es esa exposición que pueden tener los sistemas hídricos venezolanos o energéticos ante ahora los eventos extremos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la sequía. Quisiera sus percepciones al respecto. Gracias. No, gracias por la pregunta, Saúl. Vamos a poner esto claramente. El fenómeno de persistencia va a existir con o sin cambio climático. Me explico. Es decir, lo que va y probablemente lo que caracteriza, el exponente que caracteriza la persistencia va a ser el mismo. Lo que va a cambiar profundamente es alrededor de qué se da la persistencia, cuáles son el promedio y la varianza del proceso. El cambio climático es muy difícil en estos momentos decir que una cosa específicamente se debió al cambio climático. Voy a expresar una opinión muy personal. Yo no creo que es posible decir que las inundaciones que actualmente se están dando ¿dónde es que son, Dios mío?
lo leí esta mañana. Australia. En Australia, perdón, en Australia, exactamente, provengan específicamente del cambio climático. Porque se pueden identificar condiciones atmosféricas de convergencia y divergencia en la circulación que han provocado eso. Pero que esa específicamente, esa situación, sea debido al cambio climático, no lo creo. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo, pero yo la mayor parte de la gente, yo ciertamente comparto, es que en general ese tipo de situaciones, sin poder particularizar a un caso, se van a dar mucho más en tiempo de cambio climático. Es decir, que el cambio climático va a tener probablemente, en general además, sin hacer elecciones específicas en ningún caso, un incremento de la variabilidad más que cualquier otra cosa. Es decir, que se va a hacer más fuertes los números altos, perdón, más comunes los números altos y más comunes los números bajos. No me interesaría tanto el cómo impacta el promedio en este caso, sino suficiente pensar, que no creo que haya un acuerdo generalizado, en que la variabilidad va a ser mucho más fuerte. La variabilidad pega profundamente en el diseño de las obras hidráulicas, porque precisamente con cualquier tipo de reservorio, cualquier tipo de presa, cualquier tipo de cosas, o de control de inundaciones o lo que fuese, lo que se trata es de suavizar la variabilidad. No sé si esto responde a la cosa. Gracias, profesor. Vamos a seguir con Samuel Castellanos y después con María Isabel Fonseca. Samuel, si puedes hacer tu pregunta. Vamos. Voy a leer la pregunta de Samuel. Estos factores comentados de los niveles por encima y por debajo del promedio en ríos, ¿es posible realizar de alguna manera estudios estocásticos para que tengamos análisis tanto probabilísticos como determinísticos a la hora de la implantación de un proyecto? Sí, la respuesta es por supuesto. Es decir, yo no diría determinístico, es un fenómeno fundamentalmente probabilístico, pero porque el río va cambiando, pues va variando, ¿verdad? O la lluvia, el fenómeno geofísico que uno tenga, pues cualquiera que sea, va oscilando, va fluctuando estocásticamente. Pero por supuesto, hay los datos, se han estudiado los datos y se tienen modelos que lo reflejan con la fidelidad que uno quiere. Esto está muy, muy bien estudiado. Tanto que yo diría que actualmente no es una cosa interesante, porque no es un punto de que yo diría que es un punto caliente de investigación. Fue un punto caliente de investigación. Está muy asimilado hoy en día a la práctica del diseño y el proyecto y a la práctica de hidrología. Así que, como no, la respuesta es sí. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo modelarlo y sabemos cómo explicarlo. María Isabel Fonseca. Buenas tardes, profe. En primer lugar, quiero agradecerle por iluminar nuevos escenarios no sé, como en nuestra visión del mundo. No sé si a los demás le pasa a mí así, pero esa es mi perspectiva. En segundo lugar, tengo dos preguntas. La primera porque son conceptos nuevos, quizás son preguntas sencillas. Usted habla de la autosimilitud de estructuras dendríticas en una cuenca. Ahora, una estructura dendrítica para mí es una partícula en una roca, rocas dendríticas. Pero ¿cómo se establece eso? ¿Cómo pueden saber que una estructura es espiral y otra es dendrítica? Si me puede ayudar en ese caso. Y la otra pregunta es, ¿qué es una frontera de investigación? Porque usted habla de que el balance humedad, la ecuación de balance humedad suelo es una frontera de investigación. Pero ¿qué hace que un tema sea frontera y otro no? Gracias. Vamos a empezar por la primera. Lo que le dije al principio es que las redes de drenaje de un río eran una estructura dendrítica. Dendrítica quiere decir en forma de árbol. ¿Ok? Y en forma de árbol, para ser más específico, una estructura en forma de árbol sin loops, sin conexiones entre las ramas. La mayor parte de las matas de los árboles también son así. Uno los ve, pues, que llegan, se bifurcan, se vuelve a bifurcar y se bifurcan aleatoriamente y estocásticamente. Esas son las estructuras dendríticas, ¿ok? Y son muy, muy especiales. Hay muchos tipos de estructuras dendríticas. No todas las estructuras dendríticas son autosimilares. Las de los ríos son autosimilares.
son fractales y autosimilares. Hay otras estructuras dendríticas que son completamente aleatorias y no son autosimilares. ¿Por qué existen? Es lo que traté de explicar. La naturaleza le gusta mucho la estructura dendrítica. Mira, la usa en árboles, la usa en ríos, la usa en una cantidad, en redes de drenaje, la usa en una cantidad de cosas. La usa en los pulmones, la usa en los bronquios. El por qué pues las usa. En el caso de ríos, de redes de drenaje, es uno de los pocos casos, el único en que yo conozca, en que se determinó claramente la usa para minimizar el gasto de energía total de la cuenca en llevar al agua de cada punto hasta el punto común. Eso es la estructura dendrítica. Y es muy común en la naturaleza. La otra pregunta que me decías era la de la frontera. Yo creo que diferentes personas haciendo investigación identificarían distintas cosas como fronteras de investigación. En la ecuación de balance de humedad del suelo que yo puse como un ejemplo, es tan complicada realmente. Aunque uno lo dice muy sencillo, ¿verdad? Cae, pero cae estocásticamente la lluvia. Se infiltra una parte, no todo. Otra parte corre. Cuando corre, cuando no corre, depende si está saturado el suelo. Otra parte se percola y se va para abajo. Y otra parte la usa la planta para llevar. ¿Cómo establecer claramente la relación entre eso? Y dado que el input, la entrada es estocástica, la entrada es probabilística. La entrada es probabilística. Es sacar cuál va a ser la probabilidad que la humedad del suelo esté entre esto y esto durante tanto tiempo. Eso es lo que le interesa a la planta. ¿Cuánto tiempo voy a estar cerca del punto de marchitez? ¿Con qué probabilidad y durante cuánto tiempo? Si yo soy la planta, eso es lo que me interesa. Yo sé que por debajo de cierto valor de humedad del suelo voy a estar en lo que se llama bajo esfuerzo. ¿Cuánto tiempo y cuán grande es ese esfuerzo? Eso es lo que le interesa a la planta. Y esto tiene relación con cosas que, miren, cosas tan bonitas como, por ejemplo, uno ve una sabana y en la sabana los árboles, no todas las sabanas, pero una buena parte de ellas, ocurren en agrupaciones de árboles. Pueden ser de un solo árbol, puede ser de dos, pero hay agrupaciones de árboles en sabanas que son muy grandes. El tamaño de la agrupación, ¿cuántos árboles hay? El tamaño de la agrupación de árboles en una sabana, de un sitio a otro, es una variable estocástica que cambia, ¿verdad? En un caso, aquí hay uno, aquí hay 4, aquí hay 25, aquí hay uno, allá hay otro. La distribución de eso, cómo es la distribución probabilística de ese tamaño, es sumamente importante para manejar una sabana bien, para manejarla ecológicamente bien. Y el explicar cuál es el tipo de distribución del tamaño de las agrupaciones de árboles es en función del tamaño de área que cubra la humedad del suelo por arriba de ciertos niveles, que es donde los árboles pueden vivir tranquilamente. Eso, cuando yo hablo de fronteras, son problemas muchas veces que la gente todavía no ha pensado o está empezando a pensar. Y ese es, miren, yo creo que el primer paso en una investigación de importancia es decir, mi problema es este. Yo quiero responder esta pregunta. Y ahí es donde se va la mayor parte del tiempo. Es decir, porque después, si es la parte matemática, yo me busco amigos, maravillosos matemáticos, de profesión matemáticos que lo ayudan a uno. Uno que tiene que estar dispuesto a entenderlo, más o menos muchas veces. Pero me los busco. Si es una cosa de simulación computadora, me los busco también. Pero la identificación del problema le corresponde a uno, si uno es el que está llevando a cabo la investigación. Y eso es lo que hace una frontera, es decir, este problema es de importancia. Es de importancia porque las conexiones con esto y esto. Y de este problema sabemos casi nada. Eso es una frontera. Gracias. Vamos con Carlos Parra y después Germán Uzcategui. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo no tenía una duda, yo más bien tenía un comentario. Pensé en colocarlo en el chat, pero me pareció más adecuado abrir el micrófono. Yo soy parte de esa nueva generación de investigadores, ¿no? Que desde aquí, desde nuestro rinconcito, pues tratamos de aportar lo mejor que podemos. Y créame, profesor, que después de lo que usted ha dicho, pues me ha dado pues esa motivación o esa forma de usted expresarse, esa forma que usted le pone
un poquito de sentimiento a todo el asunto. De verdad que eso me interesó mucho. De hecho, estaba conversando con unos compañeros del curso, del programa, que usted me cayó bien desde el principio, honestamente. Entonces, Gracias. Entonces, no, de verdad, ese sentimiento que le coloca es parte de esa motivación que nosotros necesitamos, y más aquí, bueno, de aquí de Venezuela, que bueno, la situación está bastante crítica, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo, y eso era lo que yo le quería comentar. Muchas gracias a ti, muy agradecido por los comentarios, realmente. Gracias, Carlos. Germán Uzcategui tenía la mano levantada, pero no lo veo en este momento conectado. Siguiendo el orden, José Ochoa, no sé si quiere hacer su comentario con micrófono. Germán se conectó, Eddie. ¿Conectó? Ah, ok. Sí. Germán, Adelante, Germán. El micrófono. Felicitaciones, Ignacio. Muy buena la conferencia, como de costumbre. Gracias, hermano. Para hacerte desde hace tiempo. Y te la voy a hacer aunque no coincide exactamente con el tema de Adelante, por favor. ¿Qué opinión tienes sobre los mercados de agua y cómo pueden influir ellos sobre una mejor y más equitativa distribución de las aguas, sobre todo ante las grandes predicciones que se habla que van a haber con el cambio climático? Y otra pregunta. A la luz de las declaraciones del Vaticano que hacen mención, que fueron las que dio con motivo del Día del Agua, y a la encíclica Laudato Si, ¿tú crees que esos mercados son moralmente aceptables? Una magnífica pregunta y sumamente complicada, hermano. Y la respuesta honesta, vamos a comentar un poquito el punto, es no lo sé. Yo me he hecho la pregunta también. Y creo que tú estás en las mismas, probablemente no. Mira, porque, mira, yo he visto posiciones. Cuando salió la encíclica Laudato Si, tenía un estudiante de doctorado, ya se graduó, muy brillante en Princeton, se llama Benjamin Schaffer, judío, que me dijo, ¿usted no lo ha leído en detalle, profesor? Me llamaba Ignacio. Ignacio, ¿no lo ha leído en detalle? No, y me avergoncé. Eres miembro de la Academia del Vaticano, no la has leído en detalle. La vamos a estudiar en detalle. Y pusimos 1 hora de lunch, el almuerzo, a la semana, en que íbamos a estudiar Laudato Si. ¿Ok? Y hay una parte allí en la cual yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero en que no, es decir, trata de jugar un poco entre las dos aguas, para serse sincero, ¿ok? Porque, es decir, la privacidad del asunto agua, momentico, vamos a hablarnos claro, yo puedo dar ejemplos. El ejemplo de Chile es muy ilustrativo. Chile privatiza la cosa del agua, dejando al Estado el control de los límites donde se puede oscilar la cosa privada, ¿correcto? Sí. Y tuvo mucho más éxito que la hemos tenido en Venezuela, o que lo han tenido en Ecuador, o que han tenido en Perú. Eso es innegable. El que niegue eso está negando una realidad objetiva. Ahora, entonces la privatización es buena. Momentico. La privatización es buena si se hace con buen criterio. Yo desconfío profundamente, y depende del país, en nuestros países, del gobierno tratando de hacer bien las cosas en este sentido. Ahora, ¿tiene que tener cierto control de ello para que no haya abuso? Por supuesto, por supuesto. Así es que cuando se me pregunta, ¿tú crees en la privatización del agua? No, que el agua sea una cosa privada que uno vaya a manejar, no. Pero que se pueda manejar a través de manos privadas, de una forma mejor que a través de manos públicas, ejerciendo el control, el último control, a cierto marco. El Estado sí creo. No sé, porque no lo he seguido de cerca, que lo debiera haber seguido más, el caso de Bogotá. Bogotá definió, tú lo debes conocer mucho mejor que yo, Germán, pues, dividió la ciudad en distintos sectores, ¿verdad? De acuerdo a los impuestos que pagan, ¿correcto? Y en uno iba a usar, lo iba a dar a manos privadas, al otro iba a dar completamente el Estado, al otro iba a dar, para ver cuál. A mí me pareció un experimento interesantísimo, a ver cuál funcionaba mejor, ¿verdad? Yo no sé el resultado, no sé si lo terminaron, aunque conocía mucho al que estaba encargado de la cosa, porque hubo problemas laborales, de sindicato y demás. Pero el ejemplo de Chile sí lo conozco y ha funcionado mucho mejor que en otros lados, mucho mejor que en otros lados.
Vamos al cosa del mercado. Mira, yo a eso sí le tengo miedo. ¿Por qué? Yo no sé si se llegarán a dar o no. Porque generalmente en los mercados lo único que priva es el valor de la acción. Y eso se mueve fundamentalmente en base a demanda y oferta. Te ofrezco más, te ofrezco menos. Y eso puede ser manipulado, como son todas las acciones, todo el stock market en todo el mundo. Saben mejor que nadie la gente esa que está allí, ¿verdad? En cualquier cosa. No es que no funcione, pero se puede manipular. Yo no digo que es que en contra del mercado, del Dow Jones. No, pero que se puede manipular. Y manipularlo en el caso del agua sería muy, muy grave. Hubo yo me acuerdo una cena. ¿Te acuerdas de Enron? Sí, claro. Hace muchos años a mí me invitó a una cena alguien de Enron, estaba en Princeton, y empezó a hablar de esto. ¿Usted estaría interesado? Le dije, me daría muchísimo miedo, no participo. No se llegó a abrir la cosa. Ellos estaban profundamente interesados en meterse de lleno y ya iban a empezar a cultivar. Eso se quedó un poco en el aire. Yo espero que el aspecto moral es difícil de juzgar. Yo le tengo mucho miedo a un mercado abierto de cosas del agua. Ahora, la privatización, siempre que se haga bien el manejo privado del recurso, no le tengo tanto miedo. Más miedo me da muchas veces el manejo a través de organismos del Estado que no tienen control. No sé si eso responde a tu cosa, pero en definitiva yo tengo muchas dudas al respecto, lo mismo que tú, hermano. Y yo pienso y digo, Dios mío, y yo me imagino, estoy en la Academia Vaticana, que el Vaticano también tiene muchas dudas y muchas cosas de esto. Voy a continuar. Ajá. Profesor. Voy a continuar por el chat. Tenemos José Ochoa. No sé si quiere hacer su comentario, se lo leo. Bien, sí, gracias. Un gran saludo a Ignacio. Como siempre, brillante tu exposición. Me gusta, como hay alumnos acá de los cursos, el tema que tú pusiste de discusión entre lo que es la política y la técnica. Y ponía yo ahí en el chat el problema que tiene el río Nilo entre Etiopía, Sudán y Egipto, pues con las presas que están haciendo allá, y igual las cuencas transfronterizas, inclusive los acuíferos transfronterizos, que ya empiezan a tener problemas en varios países, ¿no? Y creo que es sumamente importante el tema de la discusión política para estos estudiantes, que sepan que no solo es la técnica, Sí. ¿Me oye, José, o no? Creo ¿Se me oye? que cayó la conexión. ¿Pero se me oye o no? A usted se le escucha Ok, bien. no, yo entendí la pregunta. Gracias, José. Chévere que hayas hecho el énfasis en eso y el ejemplo que sacaste es muy, muy interesante, el de la discusión entre Etiopía, Sudán hasta cierto punto, pero más entre Etiopía y Egipto, ¿no? El Nilo está formado por el Nilo Azul y el Nilo Blanco, sin entrar en eso. Años atrás, las fuentes de agua más fuertes del Nilo están en Etiopía. Y años atrás, Etiopía dijo que iba a construir unas presas. Estoy diciendo bastante años atrás. El secretario general de las Naciones, ministro, que después fue secretario general de las Naciones Unidas, de Egipto, ¿cómo se llamaba? Bután, no, se me olvidó el nombre. Dijo, si construyen las presas, las bombardeamos. Ese fue ni más ni menos el statement que sacó. Pero dice, ¿qué cosa es esta? Por el otro lado, te dice, ¿puedo construir una presa? El río está en mi tierra, así es que yo puedo construir una presa. Y el otro dice, no, es que si construyo la presa me fregas a mi aguas abajo. Egipto tiene un problema muy particular, que el único río que tiene, y ya está muy golpeadito, es el Nilo. El agua ya no llega al Mediterráneo, y la parte occidental es una sequía brutal que están, por cierto, están tratando de hacer una nueva capital allí, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es absolutamente brutal, muy bien, pero el problema no se resuelve ni por un lado diciendo Etiopía, al diablo con ustedes, yo hago mi presa y a ustedes a llorar al valle, ni nosotros diciendo si hace la presa te la bombardeo, que fueron las dos cosas que estaban pasando en ese momento. En estos momentos creo que se ha llegado a una situación mucho más humana de hablar a nivel político, al más alto nivel,
que está metido en las Naciones Unidas, pero están también metidos los altísimos niveles de gobierno de los dos países en cómo se van a hacer las cosas. Entre otras cosas, fíjate que la cosa en ese caso se complica aún más, en un problema que más o menos conozco. Etiopía, hace unos años ya, no cuántos años ya, decidió rentar por 99 años, o una cosa por el estilo, a Saudi Arabia y a Rusia, también, a China, perdón, también la rentó, grandes espacios de terreno. ¿Por qué? Pues están desesperados necesitando la plata y no tenían cómo invertir para cultivar eso. ¿Sí? Tienen buenas tierras y tienen las lluvias. Cultiven, nos pagan y nos dan una parte del producto. Alguien pudiera decir, bueno, eso es cosa de ustedes, ¿no? Hubo oposición y hubo gente a favor. Lo interesantísimo del problema es que fíjate lo que pasó. Hubo una distorsión de capitales, de cosas en el mundo, que para la gente del día se puede ser muy interesante. Si ustedes se fijan en las exportaciones de comida, Saudi Arabia tiene que importar toda la comida. Bueno, casi toda. Casi toda. No hay agua. Hay un acuífero y está en mala forma. ¿Ok? Además, un acuífero cerrado. Pero Saudi Arabia es un año en que importa trigo que juega garrote. Y si uno dice, ¿qué es esto, Dios mío? Importó de lo que estaba produciendo en Etiopía. No solamente se alimentó, sino digo para exportar a Etiopía. Eso no tiene nada que ver con eso. Ya habían rentado el terreno. Aquello provocó un desajuste en quién está produciendo qué, a cuánto lo estamos cobrando. Sumamente interesante. Si uno hace análisis de flujo de comida, nosotros lo hemos hecho, por cierto. Tuve un tiempo bastante metido en eso. O 3 estudiantes de doctorado que estudiaron en el equivalente. Cada kilo de comida tiene un equivalente en agua, ¿verdad? O sea, cuando uno exporta o importa comida, a fin de cuentas está exportando o importando agua. Uno dice, ¿dónde salió esto de Saudi Arabia? Salió por la parte de grano que tenía viniendo de Etiopía. Tremendo problema. Ahora, Etiopía gana otra cosa más. Así nos vas a bombardear. Ahora vas a bombardear a Saudi Arabia, a China, soquete. Porque nosotros rentamos las tierras a ellos. Se forma un arroz con manos de nuevo, que uno dice, ¿cómo vamos a salir de esto? Afortunadamente han pasado los años y se ha llegado, esperemos que continúe así, a una conversación mucho más humana y general. Digo, ustedes tienen derecho a ciertas cosas, pero no nos pueden fregar completo. Entre otras cosas, Aswan que era la normal, Aswan está en muy mala forma por la sedimentación que tiene, y eso se podía haber previsto desde un principio, pero bueno, no lo previeron, solo diseñaron, no me voy a meter en eso, eso es otra cosa. Pero es un ejemplo muy, muy interesante, y de nuevo, trae al tablete, a la mesa, la enorme complicación en las cosas del agua. Uno habla de exportación de comida. Yo no me metí en este tema, aunque es un tema fascinante, en el cual yo tuve varios estudiantes de doctorado en Princeton trabajando sobre eso. La exportación e importación de comida a nivel mundial es una exportación e importación de agua. El centro el gran granero del mundo en exportación de comida en este momento es los Estados Unidos. Y cierto es que me dicen, mira, perdieron ahora tienen que importar el acero, eso es verdad. Y ahora lo tiene China, eso es verdad. Pero sin la comida aquí yendo para allá, de Estados Unidos para allá, también aquellos están fregados. Entonces, de ahí viene el ejemplo, de ahí viene el equilibrio, ¿verdad? Pero el caso de Etiopía que mencionas fue un caso bastante confinado, porque la relación entre Etiopía y Egipto, el Sudán entra, pero sí han tenido otros problemas que eran problemas políticos internos. Pero que se ha llegado a un cierto equilibrio en estos momentos, hasta donde yo sé. Gracias, profesor. Vamos a continuar con las personas que levantaron la mano. Primero David Montero y después Víctor Hugo García. Sí, muy buenas tardes. David, se te escucha muy mal, entrecortado. Una pregunta. Con respecto. Se te escucha muy mal, David. Si puedes hacer la pregunta por el chat, con gusto se lo leemos al profesor.
Vamos con... Respecto a David, se te escucha muy mal, entrecortado. Vamos a escribir tu pregunta por el chat, por favor. con el último año COVID, fue Vamos, David, se te escucha muy mal, por favor, haz tu pregunta por el chat. Vamos con Víctor Hugo. Hola, buenas tardes. Oye, profesor Ignacio, de verdad que agradable escucharlo, verdaderamente inspirador, ¿no? Y justamente cuando usted mencionaba el hecho de que nos preguntemos por qué, ¿no? Que nos hagamos las preguntas internamente y tenerlas preparadas. En ese sentido, yo, digamos, mi pregunta va muy aterrizada al caso venezolano y particularmente a la cuenca del lago de Valencia, ¿no? Que usted bien la debe conocer, mucho más que yo, evidentemente. Y justamente yo que transito muchísimo por esa zona, ¿no? Paso frecuentemente frente a este lago muchísimo y me hago siempre la pregunta, ¿no? Del por qué. ¿Por qué tenemos este reservorio masivo de agua tan impresionante y no hemos podido sacar un provecho, ¿no? De esto? Pero más allá de lo político y de la gestión que puede haberse hecho o dejado de hacer para esta cuenca, la pregunta es, profesor, ¿por qué hoy en día, ¿no? Siglo XXI, año 2021, tenemos las mismas soluciones desde hace muchos años, ¿no? Y que parte desde el doctor Bolinaga con unas soluciones para remediar la situación del lago extraordinarias, pero muchos años después todavía seguimos teniendo estas mismas soluciones y siento y percibo y lo veo con usted que en materia de investigación se ha avanzado muchísimo, muchísimo, pero todavía tenemos las mismas soluciones. Entonces, en este sentido, la pregunta es, a su criterio, ¿existen campos no estudiados de soluciones tempranas en el caso aterrizado de la situación del nivel del lago de Valencia que pudiésemos realmente hacer a un costo inferior con tener quizás resultados más tempranos? Y le pongo un ejemplo sencillo de un proyecto que quizás tiene tiempo y a lo mejor puede incluso subestimarse, y es a través de la fitorremediación, ¿no? Que se ve tan simple. Es tan simple la solución que muchos pudiésemos subestimarla, pero particularmente y centrando la pregunta, ¿considera usted que existen campos no estudiados todavía para el caso aterrizado del lago de Valencia que pudiesen presentar una solución más temprana? Una respuesta muy particular, porque hay gente en los que están aquí que conocen muchísimo más que yo acerca de la situación del lago de Valencia. Está Germán, por supuesto, doctor Bernaga, en paz descanse, pero Germán también está muy metido. He leído últimamente también unas declaraciones de Arnoldo, Arnoldo Gabaldón, que también son gente que estaba muy metida. Mi impresión personal, a lo mejor equivocada, no creo que el problema es técnico. Creo que el problema saben cómo resolverlo los técnicos que tenemos allá. Y están planteadas las soluciones. Que el problema es uno de acción de gobierno. Es uno en el cual se tienen que tomar ciertas decisiones y hacerlas. ¿Y por qué no se toman? Es la pregunta. Bueno, vaya Dios a saber, probablemente porque en el juego de las distintas acciones que toma un gobierno, esta no ha tenido el peso necesario. Me imagino yo que si el lago de Valencia estuviera metido entre Caurimare y las Mercedes, ya algo hubiera pasado, pero no es así. Creo que honestamente creo que es un problema de toma de decisión política, mucho más que un problema técnico, que tiene sus aspectos técnicos, pero que están bien estudiados. Quizás Germán pueda, no sé si Arnoldo, no sé si, pero habrá muchos allí que probablemente, a lo mejor el mismo José Ignacio Nabria está muy metido en eso, no lo sé. José Rafael Córdoba también, que puedan dar una opinión técnica al respecto, pero esa es mi impresión desde fuera, que el problema es un problema realmente de toma de decisión política. Que tiene un costo político en ciertas cosas, probablemente todas las tomas de decisiones tienen un cierto caso, pero aquí el objetivo es muy claro. Muchas gracias. Regreso al chat. Laila Iskandar tiene una pregunta, no sé si quiere ella misma realizarla.
Bueno, voy a leerla. Dice, gracias por su extraordinaria exposición, doctor Ignacio Rodríguez, su visión multidimensional de la realidad y su trabajo en hidroecología. ¿Le parece beneficioso abordar algunos problemas complejos con equipos interdisciplinarios? No solamente que me parece beneficioso, me parece absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Si son, es decir, uno puede en investigación abordar un problema en una forma más o menos limitada. O sea, yo me quiero, por ejemplo, yo quiero resolver, estudiar la estructura espaciotemporal de la humedad del suelo en sabanas en base a esto y esto. Pero una cosa totalmente distinta es, por ejemplo, cuando hay un problema que tiene implicaciones prácticas inmediatas, usted tiene que llevar hidrólogos, ecólogos, o por lo menos gente que haga ecohidrología, y gente de economía, y gente, y al último nivel, gente de política, gente que sepa de política y cómo llevar las cosas. El caso que yo mencionaba del Plan de Agua de España es un ejemplo para mí, fue muy esclarecedor de que parte técnica aparte, que estaba muy bien hecha, el problema político es gigantesco, por el juego que había entre dos cosas, ahora me corresponde a mí esto, ahora me corresponde, y al final no se llegó a nada, ¿no? O sea que absolutamente sí, los equipos multidisciplinarios en cosas del agua son absolutamente fundamentales. Gracias. Tenemos de Williams Méndez un comentario respecto a una investigación que él mismo realizó. No sé si él la quiere compartir. William, si puedes activar tu micrófono, ya que es un comentario. Ya, hola, sí, buenas tardes. Hola, saludos, profesor Ignacio. Hola, un honor verdaderamente conocerlo virtualmente. Conozco de varios de sus trabajos y de publicaciones de hace algún tiempo. Yo no soy experto en hidrología, pero hace algún tiempo soy del área de geografía física. Hice un trabajo de investigación a propósito del evento de aludes torrenciales del 99 en el estado Vargas. Y como parte de ese trabajo hice una estimación de caudales picos de crecidas utilizando un modelo que usted conoce muchísimo mejor que todos nosotros, que es el hidrograma unitario instantáneo geomorfoclimático. Lo hice para la cuenca de la quebrada Curucutí. Y luego dije, bueno, voy a correr ahora el modelo y utilizarlo para todas las otras cuencas que fueron afectadas con el evento. Pero obtuve resultados en los que para algunas cuencas, que es de esperarse, o me imagino que es lo que uno espera, que tienen áreas mayores, me dieron caudales picos en distintos periodos de retorno con magnitudes menores en comparación a otras cuencas que tenían menores áreas, pero dieron unos caudales mayores. Entonces, muy a propósito de los conceptos que explicó de manera muy didáctica y muy clara, esto de la autosimilaridad y del concepto de fractales, la pregunta que yo tenía es que bajo esos conceptos y en su opinión, ¿qué pudo haber incidido en estas cosas? Porque se utilizó la misma cartografía base para todas las cuencas a escala 1-5000. Sin embargo, me dieron estos resultados y después no le presté más atención y eso lo dejé allí en stand-by, ¿no? Pero sí me quedé con esa incertidumbre de qué pudo haber incidido en esto, si lo que uno espera que cuencas con mayores áreas, pues que te den caudales con mayores magnitudes. Dos cosas, William. En un estudio de ese tipo yo me fijara en dos cosas. No solamente el caudal pico, sino el volumen que tiene la creciente pico, ¿ok? A veces controla el diseño el caudal pico instantáneo, pero otras veces lo que controla el diseño o lo que controla el desastre, la magnitud del desastre, es el volumen. Me acuerdo de esto, José Rafael Córdoba tiene un trabajo muy interesante al respecto. Y hay que chequear las dos cosas. Con respecto a una cuenca grande y una cuenca pequeña, puedan tener más o menos, una puede tener, aunque sea más grande, puede tener un caudal pico menor, puede ser debido a las pendientes, puede ser debido a la distribución
a la distribución, ¿cómo se llama? A la distribución areal de la lluvia. Si la cuenca pequeña está metida dentro de la grande, entonces habría que hacer la comparación en base a metro cuadrado de área, pues el pico por metro cuadrado de área. Pero yo chequeé las dos cosas, tanto el volumen, el periodo de retorno del volumen, que realmente no se enseña en las clases, cómo calcular por periodo de retorno, no solamente del pico, sino del volumen, asociar un periodo de retorno al volumen. José Rafael podría decir cuál es, dónde está. Yo tengo alguna copia por ahí metida y me acuerdo cómo hacerlo, pero eso lo publicó José en algún lado. Y compararlo también con el pico. Pero lo único que podría decir, también la fisiografía misma, la pendiente, puede tener una importancia en cuanto al pico sobre todo. Gracias, William. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, William. Seguimos por el chat. Zenon Prusa tiene una pregunta, si lo quiere hacer mismo, nosotros por acá se la leemos. Bueno, dice, si hay variación de caudales, ¿cómo se establece la disminución de caudales por la tala indiscriminada en la cabecera de los ríos? Gracias, Zenón. Tiempo hace que no nos vemos. La forma más expedita de hacerlo, si se tiene un proyecto en la mano, es probablemente con un modelo de lluvia escorrentía. Es decir, calibrando el modelo con las condiciones en las cuales se tienen los datos y después provocando la tala virtualmente, quiero decir, en el modelo, en una zona al respecto, y dejando, aquí sí viene la cosa, dejando la misma precipitación. Si la tala es en cantidad grande, una enorme cantidad, eso va a afectar la precipitación. Si afecta la precipitación, ahí ya entramos en otro problema de cómo estimar el efecto de la precipitación, que es mucho más complicado. Pero si dejando la misma precipitación, yo me iría, si hay un problema de consultoría en un modelo de lluvia escorrentía, lo calibro con la situación actual y después quito la vegetación en un sitio, pero dejando la misma lluvia. Manipulando los coeficientes de percolación escorrentía en la zona donde tuve la cara, por lo menos puedo tener un estimado en cómo va a afectar los parámetros estadísticos del caudal aguas abajo. Muchas gracias. Continuamos. Marcos Cornejo, si quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta. Vamos a compartir entonces su comentario. Dice, el mercado de aguas tiene un aspecto moral. Lo más intrigante es la viabilidad. Mercados de futuro se están considerando en la Cámara de Mercancías. No se podrá aplicar en todos los negocios de agua, sea para suministro a la población o para riesgo. Y es como acaba de decir el profesor Ignacio, será muy manipulable. Es un comentario que él hace. Estoy de acuerdo. Los siguientes son comentarios de felicitaciones por excelente exposición, muy inspirador. David Montero, quien no pudo hacer su pregunta directo, hace la siguiente. ¿Considera usted que la disminución puntual y fuerte de la emisión de CO2 por la disminución de actividad debido al COVID puede afectar el comportamiento del clima mundial o inestabilizar el proceso de cambio sostenido que se venía dando? Y su segunda pregunta dice, siguiendo la teoría de fractales, ¿se puede modelar cambios en la biología de una cuenca al plantear escenarios de cambio en el ciclo de lluvia? La primera, creo que tal como está ahorita, sería prematuro pensar si hay una disminución de CO2 y todo por la disminución de la actividad industrial por el COVID. Ahora, yo creo que tendría que durar más para que tuviera un efecto climático fuerte, pues. Esa es mi impresión, yo no soy un especialista, pero mi impresión es esa. Efectos locales, seguramente tendrá, aunque para sorpresa mía, por ejemplo, Beijing, el otro día tuvo unos días de mayor contaminación atmosférica. Probablemente vino de otras cosas, vino de arenas, de vientos del norte, vaya Dios a saber, ¿no?
pero no creo que en estos momentos uno puede decir, debido al COVID, esta va a ser la influencia. A menos que se dijera, bueno, estoy botando tanto menos de CO2, y entonces tratar de modelar que hay los modelos de circulación global, cómo va a impactar eso. La reflexión solar, no lo sé. La verdad es que no lo sé, lo veo un poco difícil, pero no lo sé. Con respecto a la segunda pregunta, perdón, que era una cosa fractal, ¿no? Sí, siguiendo la teoría de fractales, se puede modelar cambios en la biología de una cuenca al plantear escenarios de cambio en el ciclo de lluvia. Por lo menos uno puede, yo creo que se está llegando al punto, es una pregunta un poco de frontera, uno está llegando al punto donde sí podría quizás proponer, yo no sé la palabra predecir, pero atreverse a proponer cambios en la biodiversidad de la cuenca, cambios en la supervivencia de especies y cambio en la persistencia de metapoblaciones ecológicas. Creo que se podría estar llegando a eso en este momento, innegablemente a largo plazo, es decir, no es que mañana vamos a tener eso lleva un tiempo, por supuesto. Tenemos comentarios. José Sanabria indica efectivamente el problema es político y de toma de decisiones, igual que la autopista Caracas-La Guaira. Germán. Totalmente de acuerdo con José Ignacio. Eso es lo que yo pensaba, que el problema de Valencia, del lago de Valencia, no es un problema técnico, es un problema político. Germán Uzcategui, que ya participó, dice de acuerdo con José Ignacio, pero ahora lo político se agrega a lo financiero, lo institucional, cierto. Y el hecho cierto es que cada día ese problema se agrava. Cierto. Allí terminamos las preguntas, no tenemos tampoco ya manos levantadas. Profesor, si quiere hacer sus comentarios de cierre. Bueno, solamente un par de minutos, como me decía José Mari. Uno es, primero es para agradecerle a todos, realmente. No se imaginen el gusto es cuando uno está afuera, sentirse de nuevo acompañado, discutiendo, conversando acerca de cosas que no solamente tienen un interés profesional, en este caso el agua, que es muy cercana a todos nosotros, sino un interés social, un interés humano y sobre todo un interés educacional. Cuando a mí me preguntan, algunas veces aquí en foros en los Estados Unidos, en los cuales uno participa a veces, ¿cuál cree, me dicen, profesor, cuál cree usted que es el impacto más grande que va a tener la situación terrible que sufre el país desde hace ya 20 años? Mi respuesta es siempre la misma, el impacto educacional. El impacto educacional. El impacto educacional. Yo ruego a Dios que podamos recobrar eso. Sigo de cerca, créanme de cerca, estoy en comunicación con mucha gente acerca de la situación educacional, sobre todo de las universidades, a nivel universitario. Pero también tengo varias hermanas, profesoras de secundaria y de primaria, y el impacto en estos también, en los colegios como tal. El impacto ha sido brutal, brutal. Ahora, yo quiero ser optimista, eso quiere decir que no nos recobremos, lo siento mucho. Es decir, Dios nos ha dado una capacidad de rebote, gracias a Dios, en que las cosas pasarán. Y las cosas pasarán, y yo creo que una buena parte de nuestra responsabilidad es hacer lo que podamos para que en el momento que pasen, estar listos para una respuesta de rebote en que la situación educacional mejore. Simplemente uno va a decir, Dios mío, yo veo las fotos de la Universidad Central, veo las fotos de la Universidad Simón Bolívar, que ahora veo las fotos de mi alma mater, la Universidad del Zulia, en donde los pasillos de la Facultad de Ingeniería tienen a perros en los pasillos haciendo todo lo que quieran hacer. Donde los pipotes de basura están tirados con la basura sobre los pasillos. En la facultad donde yo estudié, limpia, agradable, etc. A uno, mire, le dan ganas de llorar. Eso. Entonces, ¿estamos perdidos? No. Yo creo que yo pienso que no. Ahora, hay que decir,
Hay que estar listos por un rebote, hay que poner un grano de arena que todos podamos. Yo le decía a alguien el otro día, hablando, y soy sincero, que no perdía, aunque ya estoy viejo, la esperanza de... Yo siempre dije que, José Rafael probablemente está escuchando y es verdad, puede certificar esto. Yo siempre dije, yo me quiero morir en Venezuela. Y no pierdo la esperanza de hacerlo. Y decía, y antes de eso, si todavía respiro, de volver a la clase allá, en donde sea, como sea. Pero tenemos que tener la esperanza de que sí vamos a echar para adelante. De que de alguna forma esto va a pasar. De que de alguna forma, sobre todo la parte educacional va a ser rescatada. Y con las nuevas generaciones, con una educación en valores, no solamente en la parte técnica, una educación, uno aprende de los golpes. Y yo creo que hemos aprendido todos, muchos de estos años. Estemos listos para decir, bueno, aquí estamos de nuevo, vamos a echar el país para adelante. ¿Va a costar? Claro que va a costar. Pero que no perdamos la esperanza, y sobre todo en la gente joven que estaba hoy aquí. En ustedes va a caer, en la gente vieja como yo, lo que creo que la responsabilidad es darle ánimo. Es darle ánimo y decir, aquí estamos para lo que sirvamos. Y hoy en día todavía estoy aquí, y a lo mejor el año que viene estoy allá. Y allá o acá estoy al lado. Así es que los encomiendo mucho. No sé, le pido a Dios por Venezuela. Algún día, creo yo, espero no equivocarme, volveremos a pasear por los pasillos de las universidades y recordar esto como una mala época. Y como me decía un gran amigo, Luis Castro Leiva, que quizás algunos de ustedes conocieron. Luis no era hidrólogo, era filósofo y científico político. Él me decía, mira, con todos los problemas que tengamos, me acuerdo, esa fue una de nuestras últimas conversaciones. Él murió en Chicago, yo estaba en Princeton en ese momento. Yo había recibido una oferta muy buena, voy a decir de dónde, no viene al caso ni nada, y la consideré muy seriamente. Y al final decidí no aceptar. Era muy bueno, muy prestigioso además. Y él me buscó en la noche y salimos a caminar por los jardines de la idea. Y él me decía, ¿dónde vamos a tener en el mundo la esperanza de cambiar las cosas? Sino aquí. Y es verdad. Uno puede estar por muchas partes del mundo, pero como diría en inglés, belong somewhere. Y nosotros pertenecemos allá. Así es que, por favor, adelante todo el mundo. Para mí ha sido un placer extraordinario, realmente. Y cualquier cosa, siempre a la orden. El que quiera escribirme, José Mari, para lo que necesite, y cualquiera de ustedes. Muchas gracias a todos. Profesor, muchísimas gracias. Hermosas palabras, excelente presentación, es decir, conversación. Le hemos disfrutado mucho y al máximo. Justo que tenemos una consulta, se podría compartir sus redes, ¿tiene algo donde los participantes le puedan contactar a futuro? Mándales el email mío a donde quieran. Yo no pertenezco a LinkedIn ni a ninguna de esas. Entonces yo digo honestamente que soy technologically handicapped. No, me vuelvo raro con la computadora. Además empiezan que si esto, que y entonces no me gustan. No estoy en Facebook, no estoy en LinkedIn, no estoy en Twitter, no estoy en Facebook, pero sí estoy en email y los respondo todos. ¿Ok? Así es que mi email está compartido por todos. No tengo más nada, de verdad, si no lo compartiera. Pero no, a propósito no lo tengo porque me volvería loco, realmente. ¿Ok? Pero... Doctor, una pregunta. Doctor, una pregunta. Dime. Me copia. Germán Pirela, estoy ahorita aquí en Colombia. Yo soy de Maracay, trabajé 20 años con Fusagri. De hecho, conozco a un compañero suyo de estudio del Gonzaga, al doctor Eurobracho. ¿Cómo no? ¿Sí se acuerda de él? No? Hicieron primaria juntos. Y entonces en nuestro WhatsApp pasaron el live para asistir a su conferencia. Me parece muy interesante, doctor, esa fe que usted tiene, y es la que tenemos que tener todos los venezolanos, mantenerla en esperanza que tarde o temprano
vamos a salir de esto y Venezuela va a florecer nuevamente. Lo felicito mucho por su exposición, ¿oyó? Muchas gracias a ti. Dios los guarde a todos y Dios sabe lo que hace. Muchísimas gracias a todos. Los comentarios que tenemos en el chat son muy positivos. Bueno, efectivamente, palabras muy motivantes, que siguen trabajando por la academia y por el país. Muy buenas palabras de cierre, excelente conferencia. La verdad es que ha sido muy positivo. Queremos agradecerles a todos los que de manera activa estuvieron haciendo sus preguntas y bueno, nos acompañaron durante casi 2 horas en esta conferencia. A todos nuestros asistentes que de manera consecuente para el programa de formación del agua y saneamientos también estuvieron asistiendo a nuestra programación. Les invitamos, por supuesto, a mantenerse en contacto siempre con el IESA. Y bueno, profesor, de verdad, muchísimas gracias a todo el equipo IESA. Profesor José María. Cuando pasen estos tiempos oscuros, vamos a recordar con mucha ilusión, con mucha emoción, un día tan grato en que estuvimos afortunadamente juntos con Ignacio. Va a ser uno de los momentos más brillantes que vamos a recordar en medio de esta oscuridad. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo muy fuerte, mucho cariño. Gracias a ti, José Mari. Gracias a todos, realmente, a todo corazón. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego.